Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Señor, gracias te damos nuevamente por la oportunidad que me das a mí de exponer tu palabra y de cada uno de los que, oh Señor, se exponen a ella a través de escuchar. Te pedimos que tú, por tu Espíritu, hagas, oh Señor, lo que yo ni ningún otro puede hacer, y es que, Señor, nos transformes con tu palabra, que calmes, oh Señor, cada una de nuestras ansiedades con la verdad tuya. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, confiar en tu promesa. Danos la gracia, oh Señor, de escuchar con fe el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Glorifica tu nombre mientras, Señor, se expone tu palabra, y salva, oh Señor, a aquellos que todavía no te conocen. Te pedimos, oh Señor, que hagas todas estas cosas y muchas más de las que podemos, oh Señor, imaginar. Perdona nuestros pecados, límpianos, oh Señor, de toda maldad, y sé con nosotros en este momento, porque en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos. Amén. En el segundo sermón de la serie Romanos 8 y tu ansiedad, considerábamos un pasaje o uno de los pasajes más populares de toda la Biblia, tanto dentro de la iglesia como fuera de esta. Ese pasaje es Romanos 8, 28, el cual nosotros leímos junto con el versículo 29. Y este fue el segundo mensaje de Romanos 8 para nuestra ansiedad. Todo va a salir bien. Eso es una verdad que nosotros podemos saber debido a que Dios es soberano sobre todos los eventos de la vida. Él es soberano sobre los eventos buenos y malos. Él es soberano sobre los actos pecaminosos de los hombres. Él es soberano sobre los actos libres de los hombres. Él es soberano sobre la suerte, sobre los asuntos nacionales. Y Él es soberano incluso sobre los detalles que nosotros llamamos insignificantes de nuestras vidas. Y Él controla absolutamente toda experiencia en la vida de aquellos que le aman, en la vida de aquellos a quienes Él escogió, en la vida de aquellos a quienes Él predestinó. Él los controla, toda experiencia en la vida de ellos para el beneficio de ellos. Él ha hecho que todo en la vida de ellos sirva para el bien de ellos. Y decíamos en ese sermón que el bien último de ellos es el ser conformados a la imagen o al carácter perfecto de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Y hoy yo quiero invitarte por tercera vez a que, en vez de dejar que tu ansiedad hable sin control, escuches una vez más con fe lo que Dios a través de Romanos capítulo 8 tiene que decirte a ti y a tu ansiedad. Y esto es lo tercero que Romanos 8 tiene que decirte con respecto a tu ansiedad, y es que Dios proveerá. Dios proveerá. Y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. Cuando tú piensas en Dios, ¿piensas en Él como un Dios tacaño? Claro que no, muchos se apresurarían a responder. Nunca pensaría de Dios de esa manera. Ahora, ¿tú sabías que cada vez que tú estás ansioso porque tal vez Dios no provea tus necesidades, o porque tal vez Dios proveerá tus necesidades, pero menos de lo que menos de lo que tú necesitas realmente? ¿Sabías que cada vez que tú le das lugar a esa ansiedad, tú estás pensando en Dios como un Dios tacaño? A pesar de que tú nunca lo expreses exteriormente, a pesar de que tú nunca lo confieses con tu boca, eso es lo que tú estás diciendo con tu ansiedad o tu actitud. Ahora, en el pasaje o en el sermón de hoy, nosotros vamos a ver que Dios no es para nada un Dios tacaño. Y que si Dios no es así, esa verdad entonces debería silenciar cada una de nuestras ansiedades.
Después de decir que Dios está, el apóstol Pablo dice que Dios está por nosotros. Y antes de él decir que Dios está, o que Dios es el que justifica a los pecadores, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 32, que es el pasaje donde nos vamos a concentrar. Romanos 8:32 dice lo siguiente: Él, refiriéndose a Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el versículo comienza diciendo que Dios no escatimó. Ahora, hasta donde yo sé, la palabra escatimar no es una palabra que se usa comúnmente en nuestras conversaciones cotidianas. Por lo que es muy importante saber qué es lo que significa esta palabra de escatimar. ¿Qué es lo que significa escatimar? Escatimar se define como cercenar, o como disminuir, o como escasear lo que se ha de dar o hacer, acortándolo todo lo posible. Eso es escatimar. Es decir, dar o emplear lo menor o la menor cantidad posible de una cosa. Eso significa escatimar. Y la primera parte del versículo dice que Dios no se abstuvo de dar. Dice que Dios no escatimó. Y la pregunta a la cual nosotros llegamos o hacemos después de esto es: ¿qué fue lo que Él dio? ¿Qué fue eso que Él no se abstuvo de dar? ¿Qué fue eso que Él no escatimó? Y en lo que esto que Él dio, podemos nosotros medir la grandeza, o nosotros podemos medir la longitud de su generosidad. ¿Qué fue lo que Dios dio? Él dio a su propio Hijo. Él dio a su propio Hijo. A los padres que me escuchan, yo les quiero preguntar: ¿ustedes le darían sus hijos a otra persona? Ahora, si tú eres un hijo que me escuchas, tú puedes hacer este experimento y preguntarle a tus padres si ellos te regalarían a ti a alguien más. A pesar de que nosotros vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado, a pesar de que nosotros vivimos en un mundo en el cual, debido al pecado, las madres matan a sus hijos en el vientre y los padres abandonan a sus hijos, aún así, la respuesta general a la pregunta anteriormente mencionada sigue siendo un rotundo no. Ellos, los padres, preferirían dar su carro, los padres preferirían dar su casa, los padres preferirían dar su dinero, los padres preferirían dar cualquier otra posesión, e incluso los padres preferirían darse ellos mismos antes que dar a uno de sus hijos a alguien más. Pero Dios, y eso es lo asombroso de este pasaje, Dios no se aferró a su Hijo diciendo: Él es mío, Él es de mi propiedad. No. Dios no dijo: tengan un hijo como el mío ustedes, mientras lo alejaba de nosotros. Él no hizo eso. A pesar de ser su posesión más valiosa, Él abrió su mano generosamente y lo dio libremente. Ahora, aunque he estado ilustrando esto como un padre dando a su hijo a alguien más, yo reconozco que la ilustración se queda muy corta de lo que es la realidad de este versículo. Nótese que el versículo no dice, Romanos 8:32 no dice que Dios dio a su Hijo a nosotros. Eso no es lo que dice. Más bien el versículo dice que Dios entregó a su Hijo por nosotros. Y entre Dios darnos a su Hijo a nosotros y entregarnos a su Hijo o entregar a su Hijo por nosotros hay mucha diferencia. El sentido en el cual aquí se usa la palabra entregar es un sentido judicial. Es ser juzgado,
es ser condenado, es ser castigado, es ser azotado, es ser atormentado, es ser arrestado, es ser sentenciado a muerte. Esa es la idea de entregar. Romanos 5:25 dice, el cual, refiriéndose a Cristo, fue entregado, ahí se usa la palabra otra vez, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y Hechos 2:23 dice, a este, otra vez refiriéndose a Jesús, entregado, otra vez ahí está la palabra, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Así que el sentido en el cual Dios dice que Él entregó a su Hijo por nosotros es un sentido judicial. Es un sentido que Dios entregó a su Hijo para que enfrentara un juicio. Dios, en última instancia, nos recuerda este pasaje, fue quien entregó a su Hijo de esa manera. Dicho de otra manera, la traición de Judas no sorprendió a Dios, como si Él no lo tuviera previsto eso o planeado. Este pasaje nos recuerda que los romanos y los judíos no arrebataron al Hijo de Dios de la mano de su Padre. Los romanos y los judíos no arrebataron a Jesús de la mano de Dios. Dios fue quien lo entregó. Y el versículo nos dice que eso fue por nosotros o a nuestro favor. Nosotros éramos los que merecíamos ser juzgados. Nosotros éramos los que merecíamos ser condenados. Nosotros éramos los que merecíamos ser castigados. Nosotros éramos los que merecíamos ser azotados. Nosotros éramos los que merecíamos ser atormentados. Nosotros éramos los que merecíamos ser arrestados. Nosotros éramos los que merecíamos ir al tribunal de Dios y escuchar del juez justo de toda la tierra la sentencia de muerte. Pero ¿saben qué? Lo asombroso de eso es que no fuimos nosotros los que experimentamos todo eso, sino el mismo Hijo del juez. El juez de toda la tierra entregó a su propio Hijo para que tomara el lugar tuyo y el lugar mío. Así que ahorita decía que si difícilmente, que es difícil, es casi imposible, que no es la generalidad de los casos que los padres entreguen a su hijo a alguien más. Ahora, escuchen esto, que si difícilmente nos dice el pasaje, si difícilmente los padres darían a su hijo a otra persona, si eso es difícil, es imposible que ellos le dieran o lo dieran para que fuera a la cárcel en lugar de un criminal. Si difícilmente los padres entregarían a su hijo o a su hija a alguien más, es imposible que un padre o una madre diera a su hijo para que tomara el lugar de un delincuente en una silla eléctrica. Pero ¿saben qué? Eso fue exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Dice Romanos 5, versículos 7 y versículo 8, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, no en que Él envió a su Hijo a morir por el justo, no en que Él envió a su Hijo a morir por el bueno, no, Dios muestra su amor para con nosotros y ese amor es grande y lo podemos medir porque aún siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. El segundo libro de Samuel 18:33 nos dice que David lloró la muerte de Absalón con las siguientes palabras: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío.
Y si David amó tanto a un hijo rebelde como Absalón, hasta el punto de él estar dispuesto a morir en lugar de su hijo Absalón, yo pregunto, ¿cuánto más no era el amor de Dios Padre por Jesús, que fue 1000 veces mejor hijo que Absalón? Aún así, aún a pesar de amar a su hijo Jesús tanto, Dios no escatimó a su hijo. Aún así, Dios no dijo, mi hijo no va a coger lucha en este mundo, y lo escatimó, lo alejó de nosotros. Más bien dice la palabra que Dios lo entregó por todos nosotros. Ahora, ¿a quiénes se refiere Pablo cuando dice todos nosotros? Se refiere a pecadores, ya que como él mismo dijo en Romanos 3:23, todos pecaron. Es decir, que aunque somos nosotros los beneficiarios de este tremendo regalo que Dios nos da, no fue este regalo debido a que tú y yo lo ganamos. Como el padre que le dice a su hijo que si saca o obtiene buenas calificaciones en el colegio, le va a dar un premio. Ese no es el caso aquí. No, todos nosotros, tú y yo, reprobamos. Es a pesar de nuestro pecado que Dios nos beneficia con este regalo de su Hijo. Todos nosotros se refiere ciertamente a pecadores, pero no es menos cierto que es a pecadores que se arrepienten sinceramente de todos sus pecados y han puesto toda su fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador y Señor. Es decir, que ellos han confesado sus pecados a Dios. Ellos han determinado y procuran con la ayuda de Dios no pecar más contra Él. Ellos le han pedido a Dios que los salve y ellos han puesto toda su confianza en Él. Esos son todos nosotros a los cuales Pablo se refiere en el versículo 32. Todos nosotros se refiere también desde el más pequeño hasta el más grande de los pecadores arrepentidos. Este regalo, a pesar de que es el más grande de todos, no es algo que Dios solamente dio a un grupo, a una élite. No, es algo que Dios dio a todos o por todos nosotros. Dios no entregó a su Hijo solamente por el apóstol Pablo y sus colaboradores, sino que también entregó su Hijo por todos los cristianos en Roma. Dios de la misma manera no entregó a su Hijo solamente por Juan Calvino, por Juan Carlos Riley, por John Piper, por John MacArthur, por Sujel Michelén, por Miguel Núñez, por el pastor Castillo, por el pastor Huáscar. No fue solamente por ellos que Dios lo entregó, sino que Dios también entregó a su Hijo por ti y Dios también entregó a su Hijo por mí. El mismo regalo, y eso es lo asombroso, el mismo regalo que Dios le ha dado a todos ellos que mencioné anteriormente, también Dios te lo dio a ti y a mí. Nada menos. Dios no dijo, vamos a darle a este hermanito menos del regalo. No, todo. Nada menos. Y si hay alguien que me está escuchando en esta tarde, que me escucha y todavía no ha recibido este regalo de Dios, le invitamos hoy a hacerlo. Dios todavía sigue ofreciendo gratuitamente el regalo de Jesucristo como Salvador y Señor. Así que te invitamos hoy a recibir como Salvador y como Señor el mejor regalo de todos que tú puedes recibir, no tan solo en esta Navidad, sino también en toda tu vida, a Jesús como Salvador y Señor. Y es probable, hermanos y amigos, que el apóstol Pablo, al escribir este pasaje, esta parte, haya estado pensando en Génesis 22,
o haya tenido Génesis 22 al momento de escribir esto. De hecho, la traducción al griego de la Biblia hebrea, la Septuaginta, usa la misma palabra que se traduce aquí como escatimar con respecto a Abraham. En Génesis 22 se relata cómo Dios probó a Abraham al pedirle que ofreciera en sacrificio a Isaac, quien no era uno de los muchos esclavos que tenía Abraham. Y Dios, ¿saben qué? Dice el versículo 1 de Génesis 22. Dios se aseguró de recordarle a Abraham que Isaac era, en primer lugar, su hijo. Dios se aseguró de recordarle a Abraham que Isaac era, en segundo lugar, su único. Y Dios se aseguró, en tercer lugar, de recordarle a Abraham que Isaac era a quien él amaba. Por eso Dios le dice: entrégame a Isaac, a tu hijo, a tu único, a quien tú amas. Al igual que Isaac para Abraham, aunque en un sentido infinitamente superior, Jesús ha sido el Hijo de Dios desde toda la eternidad. Como dice una de nuestras confesiones, Él es eternamente engendrado y Él es no creado. Jesús es el único, o es su único hijo, o su propio hijo. Pues aunque Él vino, Jesús, a este mundo a convertir a los hombres en hijos de Dios, Él sigue siendo especial. Él sigue sobresaliendo entre todos los demás hijos. En este sentido, Él es único y no se parece y no puede compararse con ninguno de los demás hijos de Dios. Pero Jesús, como Hijo de Dios, también ha sido amado por Dios desde la eternidad pasada. El mismo Jesús lo reconoció cuando dijo en Juan 17:24: tú, Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. No hubo ningún momento, ni en la historia nuestra, ni en el tiempo, ni en la eternidad, en el cual Dios no haya amado con todo su ser a Jesús, su Hijo. Y ese Dios Padre no se avergonzó de expresar ese amor en público cuando Él dijo en Mateo 3:17: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese Jesús, a quien Dios ama desde toda la eternidad, a quien Dios manifestó su amor cuando estuvo caminando en esta tierra, es su Hijo amado, como dice Colosenses 1:13, y seguirá siendo amado por Dios Padre por toda la eternidad. Charles Spurgeon dijo: el corazón de Dios está lleno de océanos insondables de afecto eterno, y este afecto siempre ha estado enfocado en su Hijo. Cristo es infinitamente más querido para Dios de lo que tu hijo puede serlo para ti, debido a la grandeza del corazón del Padre, que ama a su Hijo, que siempre ha estado con él y que siempre ha sido su deleite y que nunca lo ha ofendido, que toma parte en todos los planes del Padre y quien dijo desde antaño y siempre dice: hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Termina la cita. Dios ama a su Hijo y siempre lo ha amado y siempre lo amará más que el amor de todos los padres en este mundo por sus hijos. Y a ese Hijo amado, no a uno de sus ángeles, no a alguien de la creación, a su único Hijo amado fue a quien Dios dio. Pero a diferencia de Abraham, a Dios nadie le pidió a su hijo. Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo, pero a Dios nadie le pidió a su hijo. Y nadie puede obligar a Dios a dar lo que Él no quiere dar. Él lo hizo voluntariamente. Fue su amor quien le movió, le motivó a dar a su hijo, aunque nadie lo estaba pidiendo. Y amor, debemos recordar que no fue por amigos suyos,
no fue por los amigos de Dios, sino que fue un amor por sus enemigos, por enemigos de Dios que son indiferentes a Él, por enemigos de Dios que no quieren saber de Dios, por enemigos de Dios que baten sus puños en abierta rebeldía a Él. A esos enemigos fue a quien Dios amó y por ellos entregó a su Hijo. Mientras Abraham iba junto a su hijo, este último le dice: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y me imagino qué dolor debió haber sentido Abraham en su pecho, qué presión debió haber él sentido cuando escuchó las palabras de su hijo Isaac decirle: Padre mío. Y no tan solo al escuchar a su hijo decirle Padre mío, sino saber que él, Isaac, era a quien estaba a punto de ser entregado como sacrificio. Yo no me atrevo a decir qué fue lo que Dios sintió cuando vio a Jesús, su Hijo Jesús, a su amado Hijo Jesús, estar o caminar hacia el Monte Calvario. Pero sí estoy seguro que no fue alegría lo que Dios sintió al ver a su Hijo Jesús angustiarse y entristecerse en Getsemaní. No fue porque había una fiesta muy grande en el cielo y la música estaba muy alta que Dios no le respondió a Jesús cuando este último dijo no menos y no menos de 3 veces: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, pasa de mí esta copa, si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el cielo se mantuvo en silencio. Y no fue, nuevamente, porque había una fiesta o Dios estaba celebrando. Que Dios proveería un cordero para el holocausto, y así fue. Pues cuando Abraham estaba a punto, dice la Biblia, de degollar a su hijo, el ángel del Señor le dijo que no le hiciera daño y le dio un carnero que tomó el lugar de su hijo. Pero no fue así con el Hijo de Dios. No fue así con Jesús. Al Dios Padre, extender su mano contra su Hijo que estaba clavado en la cruz, no se escuchó ninguna voz del cielo que decía no le hagas daño. Y entonces Dios, con toda su furia y con toda su ira, cayó sobre Jesús hasta que éste murió. No había cordero que muriera por Jesús, porque Él era el cordero que Dios proveyó para tomar el lugar de pecadores como tú y como yo. Sinclair Ferguson dijo: cuando pensamos en Cristo muriendo en la cruz, se nos muestra hasta dónde llega el amor de Dios para traernos de vuelta a Él. Casi pensaríamos que Dios nos ama más de lo que ama a su Hijo. No podemos medir ese amor con ningún otro estándar. Nos está diciendo: te amo así de mucho. La cruz es el corazón del Evangelio. Hace que el Evangelio sea una buena noticia. Cristo murió por nosotros. Él se ha parado en nuestro lugar ante el tribunal de Dios. Él cargó con nuestros pecados. Dios ha hecho algo en la cruz que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Pero Dios hace algo a nosotros y por nosotros a través de la cruz. Él nos persuade de que nos ama. Termina la cita. Y yo digo lo mismo que Ferguson. El amor de Dios por nosotros, ese amor que Él manifestó por nosotros, es tan grande que casi nos hace pensar que Él nos ama más de lo que ama a su Hijo. Así de grande es el amor de Dios.
La siguiente parte del versículo es una pregunta retórica que dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y en forma afirmativa sería de la siguiente manera: Dios nos dará juntamente con Él todas las cosas. Y aquí Pablo, inspirado por Dios, utilizó el argumento de lo mayor a lo menor. Aquel que está dispuesto a regalarte a ti una mansión, sin duda va a estar dispuesto a dejarte dormir en una habitación por una noche. Aquel que te ha ofrecido comprarte un carro, de seguro que estará dispuesto a pagarte un taxi de vuelta a casa. El padre que te entregó a su hija como tu esposa, no lo pensará dos veces en prestarte uno de los libros de su biblioteca. Eso es un argumento de lo mayor a lo menor. Y lo mayor aquí es entregar, nos dice el versículo, a su Hijo Jesucristo, que es más valioso que toda la creación. Y lo menor es darnos todas las cosas que todas esas cosas no le dan ni siquiera ni por los tobillos a Jesús. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que si Dios te dio lo mayor, sin duda alguna te va a dar lo menor. Si Dios te dio lo mejor, sin duda alguna te va a dar las demás cosas buenas. Eso es lo que dice Salmos 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Podríamos nosotros esperar que Dios nos diera muchas cosas, pero esperar que Dios nos diera a su único Hijo amado Jesús, esperar eso sería una locura si Dios no lo hubiera hecho. Pero una vez Dios nos dio a su Hijo único y amado Jesús, tú y yo podemos esperar que Dios nos dé todas las demás cosas. Y la locura o la tontería sería pensar que Dios no estaría dispuesto a darnos muchas otras cosas. Por eso Pablo hace la pregunta: ¿cómo ustedes creen? ¿Cómo piensan? ¿Cómo le cabe en la mente pensar que Dios no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y es bueno recordar que este Dios que está dispuesto a darnos todas las cosas, no tan solo tiene la disposición de hacerlo, sino que Él también tiene todo el poder para darnos todas las cosas. No dejemos de notar también que aquí se dice que todas las cosas se nos darán con Él, es decir, con Cristo, no sin Cristo y no en lugar de Cristo, sino juntamente con Él. Este dar de parte de Dios no es con reservas. Este dar de parte de Dios no es a regañadientes, como si a Él le pesara dar. Si Dios nos dio, volvemos al punto, a su Hijo Jesucristo, que es más valioso que todos los millones del mundo, ¿tú piensas que Él será tacaño en darnos las cosas, todas las otras cosas que en comparación con el valor de Jesucristo valen 5 pesos? ¿Crees que Él va a ser tacaño en hacer eso? Recuerda, hermano, que Dios ya nos dio lo más valioso y eso nos asegura que su dar es de buena gana. Eso nos asegura que su dar es generosamente. Eso nos asegura que al momento de Dios darte las demás cosas, Él lo hace con gozo. Y cuando el versículo dice que Él nos dará todas las cosas, no se refiere a todas las cosas que nosotros queramos independientemente de lo que sean.
Aquí no se promete una mansión, aquí no se promete un carro de lujo, aquí no se promete que seremos millonarios. Romanos 8:32 nos asegura que Dios nos dará todas las cosas que sean necesarias y beneficiosas para nuestra vida aquí en la tierra y para nuestra conformación final al carácter de Jesucristo. Todas las cosas que sean beneficiosas y necesarias para nuestra vida aquí en la tierra y para nuestra conformación al carácter de Jesucristo. Se promete que tendremos todas las cosas que sean realmente necesarias desde el momento en el cual Dios nos eligió en amor para salvarnos, hasta el momento en el cual Dios nos glorificará al hacernos tanto moral como corporalmente como su Hijo Jesús. No va a faltar ninguna provisión en ese tiempo. Si después de pedirlo a Dios, eso nos lleva a decir, en oración, todavía tú no tienes algo que quieres, eso significa que eso que quieres no es necesario para ti o no es necesario para ti ahora. Según Dios, en su infinita sabiduría que no puede equivocarse. Todas las cosas de las cuales se nos dan juntamente con Cristo incluye comida, incluye bebida e incluye abrigo. Dice Dios en su palabra, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Y dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, la comida, la bebida, el abrigo, os serán añadidas. Todas las cosas que se nos dan con Cristo también incluye protección hasta el último día en el cual Dios ha determinado que nosotros vivamos en esta tierra. Dice el Salmo 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Todas las cosas también incluye el perdón de todos nuestros pecados. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todas las cosas en este versículo también incluye nuestra justificación, gracias a la cual Dios no tan solo nos ve y nos trata como justos, sino que también esta justificación abre el camino al disfrute para siempre de los placeres de tener comunión o una comunión íntima con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas también incluye su Santo Espíritu morando en nosotros. Dice el mismo Romanos 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Todas las cosas en este versículo también incluye la glorificación que es segura para todos aquellos que son de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todas las cosas que se nos dan juntamente con Cristo también incluye una herencia reservada para nosotros en el cielo. Romanos 8:17 dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Perdón, ese no es el pasaje. Este es el versículo 30. Pero dice que somos hechos coherederos con Cristo. Y vamos a heredar juntamente con Él todas las cosas. Así que para terminar, quiero preguntarte, ¿te das cuenta de qué irracional es nuestra ansiedad? ¿Has visto qué irracional es cuando nosotros le hacemos caso a nuestras ansiedades?
El Dios que ciertamente proveyó para nuestra necesidad más grande al entregar a su Hijo amado a morir por nosotros, sin duda alguna proveerá para nuestras demás necesidades más pequeñas. Vuelvo a repetir, el Dios que ciertamente proveyó para nuestra necesidad más grande al entregar a su Hijo amado a morir por nosotros, sin duda alguna proveerá para nuestras necesidades más pequeñas. Y eso es lo que nosotros debemos decirle a nuestra ansiedad cada vez que venga a decirnos cosas que no son ciertas. Termino con las palabras de John Flavel, que dice: es imposible imaginar que después de hacer eso Dios retenga cosas espirituales o temporales de su pueblo. ¿Cómo Él no ha de llamarlos eficazmente, justificarlos gratuitamente, santificarlos completamente y glorificarlos eternamente? ¿Cómo Él no ha de vestirlos? ¿Cómo Él no ha de alimentarlos, protegerlos y librarlos? Si Dios no libró a su propio Hijo de golpes, si Dios no libró a su propio Hijo de lágrimas, de gemidos, de suspiros, de miserias, nunca deberíamos imaginar que después de eso Él le negaría o retendría de su pueblo, por cuya causa todas esas cosas fueron sufridas, alguna misericordia, algún consuelo, algún privilegio, algún bien espiritual o temporal que sea bueno para ellos. Termina la cita. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos por medio de tu palabra que tú estás por nosotros hasta tal punto que entregaste a tu propio Hijo único, amado Jesús, por pecadores como nosotros. Y Señor, debido a tal manifestación de generosidad de parte tuya, sabemos también que todas las otras cosas que nosotros realmente necesitemos, serán provistas por ti. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos dudado que tú no nos amas, cada vez que hemos dudado que tú no eres bueno, cada vez que hemos dudado que tú no proveerás a nuestras necesidades. Que nuestra fe en ti, oh Señor, sea renovada al escuchar acerca de esta entrega que tú nos has dado. Tu Hijo Jesucristo por nosotros. Señor, gracias. Te pedimos que esta verdad nuevamente se sume a nuestras armas para luchar contra la ansiedad, y que al repetirlas una y otra vez, nosotros podamos poner muerte a todas las voces ansiosas que gritan en nuestro corazón. Podamos, oh Señor, por tu palabra y por tu Espíritu, Señor, tener paz, confianza y seguridad en que tú proveerás. Tal como lo has hecho, lo seguirás haciendo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.